que es presentar, analizar, explicar el uso de derivados financieros y los usos que pueden tener estos instrumentos financieros en base a sus características. Como objetivos específicos tenemos mostrar la importancia de los instrumentos derivados financieros, analizar las características de cada uno de los instrumentos derivados financieros, verificar el uso correcto de los diferentes instrumentos derivados. Siguiente, por favor. Aquí tenemos lo que es la introducción. Bueno, el presente trabajo tiene la finalidad de los mercados derivados financieros. Los instrumentos financieros derivados pueden ser futuros, forwards, warrants, opciones y swaps. Rosso en el 2002 señala que la principal ventaja de los derivados es permitir a los agentes económicos administrar el riesgo que ellos desean tomar con muy poco dinero, dado que no es necesario comprar, vender o intercambiar los activos los cuales ocurren estas transacciones. La debilidad central del uso de los instrumentos derivados, transacciones que con ellos se realizan, están sujetas a margin calls, esto es, a aportar provisiones diarias de efectivo como colateral adicional para cubrir posibles pérdidas en el mercado. Los bancos que facilitan los fondos buscan así protegerse contra el riesgo de no pago. Se presentan las definiciones y características fundamentales de cada instrumento derivados para su posterior estudio y expresión. La siguiente lámina, por favor. Bueno, tenemos aquí lo que son los mercados derivados. ¿Qué es un mercado de derivados? Esto es un instrumento financiero que asegura el precio o futuro de la compra o venta del bien subyacente o de referencia. Esto con el objetivo de prevenir las posibles variaciones en el alza o la baja del precio que se genera. ¿Qué quiere decir con esto? Que con esto es una manera de poder controlar que no hayan empresas o establecimientos o en un cierto mercado que haya un producto que esté muy arriba de su precio del establecido o muy abajo, porque esto, si bien sabemos, genera un desequilibrio, porque si tenemos precios muy bajos, no hay una competitividad de igual manera si hay precios demasiado altos. Digamos, los productos derivados sirven para trasladar el riesgo de unos agentes que desean venderlos a otros que quieren adquirirlos, lo que permite usarlos con finalidades distintas. Bueno, aquí tenemos un pequeño mapa de los forwards. Tenemos lo que es la definición, el precio, pago, riesgos, diferencia entre forwards y futuros. Esto es un poco relacionado con lo que estaba explicando de los mercados derivados. Continuamos, por favor. Aquí están las características de un forward. ¿Cuáles son la primera característica? Es que es un tipo de contrato derivado. ¿Qué quiere decir esto? Que su valor depende del valor de otro activo. Es como, y aquí tenemos la segunda característica. Se utilizan para cubrir riesgos de mercado. La tercera es un contrato escrito. Y como cuarta característica, no son transferibles si incluyen divisas. Se debe esperar el vencimiento para poder liquidar a través de la entrega de las divisas acordadas. A continuación, mi compañero Walter continuará con la exposición. Buenas noches, licenciados y compañeros. Yo voy a hablarles un poco sobre los conceptos del warrant y sus componentes. Vaya, tenemos que un warrant es un derivado financiero. A grosso modo es un derivado financiero emitido por la OTC, que otorga a su comprador el derecho de comprar, o sea, warrant call, o de vender también, ¿verdad? Un determinado activo financiero a un plazo previsto y a un precio previstamente estipulado. ¿Qué tratamos de decir? De que un warrant es un derivado financiero
en el cual nosotros podemos comprar o vender, pero como lo dice la teoría, ¿verdad? No es una obligación, simplemente es el derecho de comprar o de vender. Por ejemplo, en los componentes del Word tenemos lo que son el derecho de comprar o vender, como lo mencionábamos antes. También tenemos que son activos subyacentes, tienen un plazo previsto o un precio de ejercicio y nosotros tenemos que pagar una prima por ese Word. También es importante indicar que de lo contrario que de los futuros financieros a los warrants, el comprar un warrant tenemos opciones y no obligaciones. Vaya, podemos ver cuáles son las clases de warrant. Dentro de las clases de warrant tenemos warrant de compras, el de ventas, a las europeas, a las americanas, el Bermúdez y sobre índices. Cada una de ellas tiene un fin diferente. Dice que en el de compras, eh, estos son los que le dan derecho a un tenedor de comprar un activo. Las de ventas son las que dan derecho a un tenedor de vender, valga la redundancia. En las europeas, el derecho de incorporar solo puede ser de ejercicio a una fecha determinada, es decir, a una fecha de vencimiento. Tienen fecha de vencimiento, ¿verdad? En las warrants de las americanas, el derecho de incorporar, ya sea un ejercicio durante toda la vida. Luego tenemos la de Bermudas, que es el derecho a incorporar, el derecho a que incorporan y se puedan ejercitar en varias fechas determinadas a largo plazo y tienen una larga vida. Y tenemos los sobreíndices, que estos es como una manera de comprar índices y a la misma vez de venta de índices también. La siguiente lámina. De la misma forma, continuamos con la secuencia de los mercados financieros. ¿Cuáles son los mercados financieros? Son un contrato de acuerdo entre dos o más partes de los cuales los contratantes se comprometen a entregar un determinado producto especificado en la cantidad y calidad en una fecha futura previamente fijada. ¿Qué quiere decir? Que el mercado financiero futuro es como decir, vamos a crear un contrato contra una entidad financiera y así comprar dentro de ese mercado el producto financiero. También tenemos la diferencia entre un futuro financiero y un forward, y la cual es que los contratantes de futuros están estandarizados por el mercado o la bolsa. Cualquier operación se puede realizar a través del mercado que garantiza el funcionamiento de las operaciones y es responsable de liquidaciones de contratos. Bien. Tenemos características principales, que son que dentro del mercado de derivados ya sabemos que se pueden realizar operaciones de arbitraje, cobertura e inversiones o especulaciones, ¿verdad? Con las opciones de inversor se pueden beneficiar del movimiento de precios del activo subyacente, cualquiera que sean movimientos que tome precio, ¿verdad? A las alzas y las bajas. En un contrato de opciones financieras es un acuerdo entre dos personas, como lo habíamos dicho, tanto comprador como vendedor, ¿verdad? Y que toca tanto el derecho de comprar como de vender activos, ya sea a un precio fijo o a una fecha de un futuro, a futuro o antes. ¿Entiendes? Bueno, de mi parte nada más esto sería con el tema de los forward y futuros y opciones. Mi compañera Melissa les va a continuar hablando sobre el continuado del tema. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Melissa García. Continuando con el mercado de opciones, tenemos que un mercado de opciones es aquel mercado en el que se negocian derivados financieros.
En este caso, dos o más agentes se comprometen a comprar y vender, respectivamente, una cantidad de un activo subyacente a un precio y a una fecha determinada. En la negociación de opciones, cada una de las partes tiene un papel que se apoya en una contrapartida. De esta forma, el adquiriente de la opción de compra un derecho y no se obliga a ejercerlo sobre un activo en una fecha determinada entre las partes y a un precio de ejercicio o un strike. Para hacernos una idea, es el precio al que la parte vendedora tendrá que vender el activo, independientemente de la cotización o valor del mismo en ese momento. A su vez, el comprador puede ejercer el derecho o dejar pasar la oportunidad de comprar ese activo al precio que se determinó en el pasado en el contrato. Estos contratos o productos financieros pueden existir para todo tipo de activos, desde materias primas hasta índices bursátiles, valores de fondos públicos, inmobiliarios, utilizándose como elementos de cobertura y de inversión en la mayoría de casos. En el caso de las opciones aparece la prima de la opción. Esta representa el precio o consideración que el comprador paga al vendedor, a cambio de tener derecho de compra del activo subyacente durante un tiempo pactado. La prima es el dinero por el que el comprador adquiere el derecho, pero no la obligación de comprar un activo, mientras que el vendedor cobra la prima a cambio de estar sujeto a los intereses de ejecución por parte del adquiriente. Pero, ¿cómo funciona un mercado de opciones? El sistema de funcionamiento de las opciones es bastante sencillo, de hecho. Existen las llamadas opciones call, que son las opciones de compra, y las opciones put, que son las de venta. Dependiendo de la situación de cada agente y de la decisión que tome, podemos encontrarnos con las siguientes circunstancias. Tenemos la opción compra de opción de compra, que es la que da derecho al comprador a adquirir un determinado activo, para ello a un precio de ejercicio durante o antes del vencimiento. De esta forma, a cambio del pago de una prima, tiene pérdidas limitadas y ganancias ilimitadas. Venta de opción de compra. Esta obliga al vendedor a vender un determinado bien, pero siempre al precio pactado antes del vencimiento, a un precio fijado. Tiene pérdidas ilimitadas y ganancias limitadas, que puede ser bien la prima. Tenemos también la compra de opción de venta. Esta da al comprador el derecho a vender el activo subyacente al precio fijado previamente, antes o en el vencimiento. Esta tiene pérdidas limitadas a la prima y ganancias ilimitadas. Y por último, tenemos la venta de opción de venta. El vendedor está obligado a comprar un determinado activo al precio convenido. Tiene ganancias limitadas y pérdidas ilimitadas. Por último, tenemos las características principales. En el mercado de derivados ya sabemos que se pueden realizar operaciones de arbitraje, cobertura y de inversión o especulación. Con las opciones, el inversor se puede beneficiar del movimiento del precio del activo subyacente, cualquiera que sea el movimiento que se tome, el precio al alza o a la baja. Ventajas y desventajas. Entre las ventajas y desventajas de operar en el mercado de opciones se pueden destacar. Se reduce el coste de la inversión al aprovechar el efecto de apalancamiento. Pueden proporcionar considerables rendimientos con pequeñas cantidades de dinero invertidas y, lógicamente, por el propio efecto de apalancamiento, pueden producir pérdidas que pueden llegar a ser considerables. Ahora tenemos el mercado de swaps. ¿Pero qué es un swap? Un swap es un derivado financiero porque dos partes acuerdan intercambiar durante un periodo establecido dos flujos financieros, que son ingresos y pagos, de intereses en la misma divisa, que es el swap de tipo de interés, o en distinta divisa, que sería el swap de tipo de cambio, sobre un nominal determinado y especificando una fecha de vencimiento.
Los swaps se negocian bilateralmente por cada una de las partes en mercado over the counter, es decir, no se negocian en mercados organizados. Este hecho hace que el contrato finalmente acordado sea más útil, flexible y ajustado para las necesidades iniciales que se perseguían con el acuerdo por cada una de las partes. En cuanto a su uso y objetivo, son productos utilizados tanto para especulación como para cubrirse la exposición a un riesgo. Además, en el caso de los swaps de tipo de interés, al no existir un intercambio de nominal, permiten tomar posiciones apalancadas. Este tipo de contrato financiero nació en los años 70 en el Reino Unido, dicho lo cual, la notoriedad del swap fue alcanzada gracias a la operación que el Banco Mundial y la compañía norteamericana IBM realizaron en 1981, mediante el banco Salomon Brothers. En dicho acuerdo, la firma tecnológica IBM buscaba una mayor financiación en dólares a cambio de divisas de países europeos, concretamente francos y marcos suizos. Por su parte, el Banco Mundial buscaba la obtención de financiación en dichas divisas. Tenemos dos tipos de swap. Los más conocidos son el de interés y los de divisa. Los swaps de tipo de interés consisten en el pago de intereses periódicos fijos por una de las partes a cambio de recibir intereses periódicos, variables por la otra parte, referenciados a un índice determinado, como puede ser el Euribor, EONIA, ambos utilizados en la zona de euro, o LIBOR en Londres. No existe intercambio de principal ni riesgo de divisa. En cambio, sí existe riesgo de todo tipo de interés, ya que el activo subyacente es un depósito. A su vez, existen dos tipos de swap de interés. Este es el Interest Rate Swap, IRS, que consiste en el intercambio de flujo de intereses a un tipo fijo por otros a tipo variable en la misma moneda. El segundo es el Basis Swap. Consiste en el intercambio de tipo de flujos de intereses a tipo fijo por otros a tipo variable en la misma moneda pero con diferentes frecuencias o bases. Por ejemplo, se pueden intercambiar los intereses, el índice referenciado al Euribor 3 meses contra el Euribor 6 meses. En este ejemplo se está buscando que una parte de la curva de tipo de interés se mueva a una dirección más que la otra. Por eso obtendremos un beneficio por la diferencia expresada en puntos básicos. Si se mueve en la dirección contraria, seremos nosotros los que pagaremos a la parte contraria. También tenemos el swap de tipo de cambio. Este consiste en el intercambio de flujos periódicos fijos por una de las partes en una divisa a cambio de recibir los intereses periódicos variables, por la otra parte en una divisa diferentes, como puede ser recibir los intereses generados en el dólar contra el euro. Existen intercambio de principal al inicio y vencimiento del contrato, riesgo divisa y riesgo de tipo de interés. Para este tipo de swap también existen tres tipos, y está el swap de divisas, que consiste en el intercambio de préstamos a tipo fijo en diferentes divisas. El Floating Rate Currency Swap consiste en el intercambio de préstamos a tipo variable en diferentes divisas. Y el último, Cross Currency Swap, consiste en el intercambio de un préstamo a tipo fijo por otro a tipo variable en diferentes divisas. Tenemos las características de los swaps. Las partes involucradas negocian la calidad, cantidad, fecha y lugar de entrega. Los swaps tienen un alto riesgo de incumplimiento, ya que una de las partes puede incumplir, que es un riesgo contraparte. La gran mayoría no se encuentran listados en bolsas estandarizadas, es decir, se negocian en el mercado, over the counter. Aún actualmente existe un contrato de swaps sobre tasas de interés negociado en MexDer. Los swaps no pueden ser cancelados o liquidados antes de su vencimiento, salvo previo consentimiento de ambas partes. Esto ha sido todo en cuanto
a la presentación de mercados derivados. A continuación tenemos el cuestionario en el que hemos incorporado 4 preguntas con respecto al tema que ha sido expuesto. Por nuestra parte ha sido todo. Le damos muchas gracias. Hablando por los demás compañeros, licenciado, esperamos que tenga un feliz año nuevo y un próspero 2021. Gracias por el interés que mostró en este ciclo escolar para con nuestra enseñanza. Y hasta acá dejamos esta presentación. Gracias.